En la Biblia encontramos la historia de Job, en el libro que lleva su mismo nombre. Las Escrituras dicen que Dios se expresaba así de este varón. Dice de él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo dice Job 1:8. Además de esto, Dios dice de Job, mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Job realmente era un hombre reconocido por Dios. En la Biblia dice que Dios lo consideraba como alguien fiel, justo, honrado. En otras versiones dice intachable, respetuoso y perfecto. Y esto Dios lo dice delante del propio Satanás. ¿Te imaginas lo que Dios dice de ti? Y aún el mismo Satanás también reconoce lo que Dios había hecho por Job, cuando se expresa así en Job 1:10, diciendo, el trabajo de sus manos has bendecido, y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Es decir, el buen testimonio de Job era conocido por Dios y por Satanás. Sin embargo, por la voluntad de Dios, el Señor le permitió a Satanás tocar a su familia, es decir, a la familia de Job, sus posesiones y a sus criados. Y más tarde podemos ver que también inclusive le permitió tocar el cuerpo de Job con enfermedades. Pero con respecto a las posesiones de Job, la Biblia nos narra en apenas 6 versículos cómo Job perdió todos sus ganados, la mayoría de sus criados, sus hijos y la casa de sus hijos. El tiempo transcurrido entre una tragedia y otra fue realmente muy breve. Fue en cuestión de minutos tal vez, porque dice que uno de los criados le estaba dando una de estas malas noticias. Cuando llega otro criado, no había terminado de hablar el primero, cuando llega otro criado con otra mala noticia. Y no había terminado de hablar ese cuando llega otro con otra mala noticia. Fue realmente muy rápido. Dice la Biblia que cuando Job recibió estas desastrosas noticias, hizo una de las declaraciones más significativas que encontramos en la Biblia en cuanto a la actitud que debemos tener en lo que se refiere a lo que Dios nos ha confiado en la vida, a Dios mismo y a lo que Él nos ha confiado. Esta la encontramos en Job 1:21, cuando dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Esa declaración de Job ha inspirado a muchos. Lo que Dios estaba mostrándole a Job y que Job declara es que si el que me ha dado todo lo que tengo quiere quitármelo, yo no lo voy a cuestionar. Aquel que por su gracia y su misericordia me ha concedido bendiciones y decida quitármelas porque son suyas, yo no voy a levantarme en contra de él. Eso es lo que Job estaba diciendo. Esto no significa que Job no sintió dolor o tristeza, por supuesto que le dolió. Dice la Biblia que cuando él supo estas noticias, se rasgó su manto y se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. Pero dice la palabra
que él no vio despropósito alguno en la voluntad de Dios. En Job 1:22 así lo dice. Estas expresiones de rasgar su manto, raparse, postrarse, son expresiones de luto y de un dolor muy profundo. Claro que le dolió a Job. Sin embargo, el saber que Dios es el dueño de todas las cosas y de todas las personas inclusive, le permitió a Job experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda razón y aún todo dolor. ¿Qué actitud tomamos tú y yo cuando perdemos algo? ¿Cuánto le reclamamos a Dios por las pérdidas? Y tal vez algunos hasta le reclaman más las pérdidas materiales que humanas. Pero entendamos, Dios es el dueño de todas las cosas y nos las concede temporalmente. Porque la realidad es que llegamos a este mundo sin nada. En este mismo pasaje que leímos de Job 1:21 dice que llegamos desnudos y así nos vamos a retirar de esta tierra. No nos vamos a llevar nada, no podemos llevarnos nada. Y así como lo dice Job, también encontramos en la Biblia otro pasaje que dice lo mismo en Eclesiastés 5:15, cuando dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá. Tal como vino se irá. Nada de su duro trabajo llevará en su mano cuando se vaya. También el apóstol Pablo habla al respecto en 1 Timoteo 6:7, cuando dice: porque nada trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos sacar. El hecho de que llegamos a esta vida sin nada y que igualmente nos iremos sin nada, no significa un permiso para ser negligentes o descuidados o despilfarradores con lo que Dios nos concede. No significa eso. Por supuesto que dejar un patrimonio a los descendientes es una buena práctica y es una forma de contribuir, ayudar en su futuro y en su sustento, en su supervivencia. Así nuestro trabajo no será en vano. Y Dios respalda eso. Recordemos el caso de Abraham, que no tenía herencia. Dios le concedió, no tenía descendientes a quien dejarle su herencia. Y dice la palabra que era muy rico. Y Dios le concedió tener descendencia para heredarlo, para dejarle todos los bienes que había alcanzado Abraham por la gracia de Dios en la tierra. La Biblia también apoya ese deseo de dar herencia. En Proverbios 13:22 dice la Biblia: el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero lo que posee el pecador está guardado para los justos. Así que no es pecado dejar herencia. Buena herencia, por supuesto. Pero sí el deseo de enriquecerse para acumular riquezas, eso sí es pecado. Haciendo eso se cae en tentación y pasiones dañinas y destructivas que llevarán a la persona a la ruina y a la perdición. Así lo dice la Biblia en 1 Timoteo 6:9. Sin embargo, la mejor herencia que podemos legar a nuestros hijos no es material, sí es una ayuda lo económico, pero la mejor herencia, invaluable herencia, es la instrucción en el camino del Señor, para que cuando sea grande no se aparte de él. Lo puedes leer en Proverbios 22:6. Esa es la mejor herencia, instrucción en el camino del Señor.
Así que tenemos el llamado de Dios para hacer lo mejor que podamos en la administración de los recursos que Dios nos ha concedido. Pero no debemos hacer de los bienes materiales nuestra razón de vivir, ni debemos vivir afanados por amontonarlos sin límite. No ese es el propósito de la vida, porque recuerda, nada nos llevaremos cuando partamos de esta tierra. Con esto en mente, de que nada nos llevaremos cuando nos marchemos, podremos administrar los recursos con sabiduría y con generosidad. Tendremos paz y gozo por ellos, los disfrutaremos, pero no nos aferraremos a ellos. Es más, y aún en medio de las pérdidas económicas y aún las humanas, no veremos despropósito alguno a Dios, sino que le adoraremos y daremos gloria por lo que Él nos ha concedido. Oremos a nuestro Señor, porque Él es digno. Padre, te damos gracias por lo que tú nos concedes en esta tierra, Señor, por tus bendiciones materiales, pero también, sobre todo, por las bendiciones humanas, por la familia que nos has concedido tener aquí, Señor, en vida, por las amistades, Señor, los hermanos en la fe, por aquellas personas que nos has permitido conocer, Señor, que han sido bendición para nosotros. Y por el poder disfrutar, Señor, lo que tú nos has concedido por tu gracia, el poder multiplicar y generar, Señor, en la tierra. Pero entendemos claramente, Señor, que venimos sin nada y sin nada nos iremos. Por eso ayúdanos, Padre, para no aferrarnos a las cosas materiales y aún ni siquiera a las personas, porque todo es tuyo, todo te pertenece, Padre, y que por tu gracia nos concedes disfrutar en esta tierra, Señor. Queremos dar buenas cuentas de aquello que nos has confiado en tus manos, Señor. Y aún en las pérdidas no ver despropósito alguno, sino adorarte y darte gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.